hablar sobre ello, las consecuencias que se esperan después de lo que todos hemos visto en redes sociales fueron las fiestas de Quito. Hemos invitado al presidente del COE Nacional, a Juan Zapata, el coronel Juan Zapata, a quien nos saludamos de inmediato. Don Juan, qué gusto. Nando, bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer saludarles, a las órdenes siempre. Muchas gracias, Juan. Bueno, voy a empezar por lo que decía yo en la introducción. Lo que hemos visto de fiestas de Quito, las aglomeraciones, los excesos que se han visto en todas las aceras de la capital, o al menos en aquellas que están en esta zona céntrica de la Carolina, ha sido tremendo, de una irresponsabilidad tremenda. Se entiende la necesidad de la gente de salir a festejar después de 2 años como los que hemos vivido, pero ¿qué resultado se espera de esto? Bueno, Fernando, nosotros, como el país es testigo, hicimos, una vez que nos habíamos enterado de la Omicron, obviamente hicimos varios COEs nacionales. En uno de ellos le pedimos a la presencia del señor alcalde de Quito, del COE metropolitano, y se le hizo el exhorto, porque, Fernando, hay que entender que en norma ordinaria el COE nacional no puede asumir competencias de los GATS. Eso quiero que la ciudadanía tenga absolutamente claro, porque dicen, claro, ¿por qué el COE no suspende una u otra acción? No podemos, porque lastimosamente la norma es una competencia constitucional y asumir aquello sería inconstitucional, y eso no lo vamos a hacer nunca, siempre respetuosos de la norma. El alcalde aceptó de buena manera suspender varios eventos, pero de nada sirve un exhorto del COE, una aceptación del COE metropolitano si la ciudadanía no tiene una corresponsabilidad. Y hablo de un sector de la ciudadanía porque tampoco podemos generalizar. Y lo que vimos el día viernes, Quito ha tenido 2 momentos, ¿no? Lo del viernes, que lastimosamente la ciudad tuvo un tema generalizado. Obviamente el foco fue en la avenida de los Chiris. No se ha visto ni siquiera cuando estábamos en norma ordinaria. Fernando, yo he tenido la suerte de ser secretario de Seguridad 5 años. No recuerdo haber visto esto, inclusive antes de pandemia, en la Chiris, estos excesos de atentar inclusive contra la propiedad privada de vehículos que lastimosamente les tocaba pasar por ahí. Sí. Bueno, el resto no lo voy a describir porque creo que ustedes lo han visto al igual que nosotros por redes sociales. Y esto obviamente nos lleva a una reflexión absolutamente clara, ¿no? ¿Qué podría pasar en Navidad y fin de año si la gente no entiende que estamos dentro de una pandemia, que el virus continúa con nosotros y que la Omicron lo que vino a hacernos es hacernos un llamado de atención, a decirnos, hey señores, la pandemia continúa y hay que seguirnos cuidando? Así es que haremos las evaluaciones en esta semana, pero lo que nos pueda traer, y respondiendo a la pregunta, Fernando, de fiestas de Quito se verá en 15 días, no es inmediatamente. Así es la dinámica del virus, del incubamiento y todo lo demás. Así es que en 15 días analizaremos a ver qué es lo que ocurre. Si es que me permite, quizás datos preliminares que hemos tenido. Alertas han crecido el 29%, es decir, llamadas al ECU de 9.429 a 12.255, que es bastante alto. ¿Qué tipo de alertas son las que registran un mayor incremento, Juan? Son las de... Fernando, sí, son las de seguridad ciudadana y orden público, ¿no? Es decir, las riñas, los escándalos, las peleas, la violencia intrafamiliar tuvieron incidencia, es del 73% que tenemos de temas de seguridad ciudadana. Accidentes de tránsito nos han subido 4 puntos porcentuales, porque el alcohol también desenlaza lastimosamente en esto, ¿no? Emergencias hemos recibido un crecimiento del 26%, de 8.432 a 10.624. Aglomeraciones tenemos un crecimiento del 87%, de 260 a 433. Esto es comparado al año anterior, ¿no? En fiestas hay un crecimiento de 1.212 a 1.385, de escándalos de 1.071 a 1.181, un crecimiento del 10%, y violencia intrafamiliar, lastimosamente, también hay un crecimiento del 31%, de 251 casos a 328. En libadores tenemos un crecimiento similar del 20%. Es decir, son datos y números que el viernes marcó la tendencia de las fiestas, porque el sábado y el domingo ya tuvimos menor incidencia, pero bueno, lastimosamente se quedó en la retina de los quiteños lo que ocurrió el día viernes y que no quisiéramos volverlo a repetir, ¿no? Juan, decía muy bien, yo no puedo como COE Nacional disponer, si puedo evaluar y puedo recomendar. Se viene Navidad y Año Nuevo, ¿cuáles van a ser las recomendaciones o todavía se espera evaluar los resultados de estas últimas aglomeraciones? No, Fernando, yo creo que en esta semana tenemos que reunirnos para dar exhortos para que también
todos tengamos obviamente el tiempo suficiente, el sector turístico, las personas que piensan viajar, de tomar cualquier decisión que vaya en camino de lo que tome y adopte el COE nacional y los COEs cantonales. Sin embargo, siempre hemos sido, digamos, partidarios que ya después de un proceso de vacunación que ha sido un referente no regional, sino mundial, obviamente lo que viene es esta reactivación, pero ordenada y segura. Un flaco favor le hacemos cuando vemos estas incivilidades, porque los principales afectados son los mismos sectores que queremos fortalecer, que son los sectores turísticos, económicos, que han tenido obviamente meses difíciles y durísimos. Así que por eso pedimos a la ciudadanía esta corresponsabilidad y que vayamos todos juntos a una reactivación, pero ordenada. Entonces, en esta semana estaremos analizando, porque las competencias sensibles, Fernando, respecto a lo que es un manejo de crisis, lo tienen los GATS en norma ordinaria. El COE nacional puede asumir en norma excepcional, es decir, cuando hay un estado de excepción. Por ejemplo, mire, ¿quiénes van, qué sectores son de destino de viajes? Las playas. Por lo tanto, las playas tienen responsabilidad los GATS, aforos en el tema de horarios, el control del consumo de bebidas alcohólicas, las aglomeraciones, el comercio autónomo, el transporte público, los aforos en centros de tolerancia, bares, discotecas, karaokes, en centros comerciales, en restaurantes. Es decir, mire, todo lo sensible de la pandemia lo tienen los GATS. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir estos exhortos. Han habido GATS que nos han digamos, en términos criollos, nos han parado bola, pero otros GATS que lastimosamente ni siquiera tienen mesas técnicas para tomar una decisión como la que corresponde dentro de una pandemia. Entonces, porque son GATS muy pequeñitos, ¿no? Que los presupuestos inclusive son muy pequeños como para tener una mesa técnica de salud, una mesa técnica de riesgos, que es como lo tiene establecido el COE nacional por norma, donde el ECU 911 obviamente es la base del COE nacional. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa línea, pero vuelvo a insistir, Fernando, hay que hacer buscar ese punto de equilibrio entre lo sanitario siempre, que es la prioridad, y obviamente lo económico, porque el país, vuelvo a insistir, tiene que caminar. Ahora, Juan, ahora, mientras lo escuchaba, hay un tema que a lo mejor no está tan discutido y que queda siempre como en un segundo orden, porque es un tema de vital importancia para lo que se viene, para la vida nacional de acá para adelante, y es el tema de la salud mental post-pandemia. ¿Ustedes han hecho evaluaciones sobre esto? ¿Se han acercado a los GATS para tratar de alguna manera ir construyendo una respuesta institucional a lo que estamos viviendo? No puedo decirle que al ver las imágenes de fiestas de Quito no se me vino la idea a la cabeza de que está relacionado el tema de la pandemia con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Fernando, esta es una muy buena pregunta y que muchas veces nadie la está poniendo en la mesa. El tema de la situación afectiva, y es más, nosotros lo miramos muy de cerca porque desde el minuto cero que se activó el COE nacional hemos estado en esa mesa de crisis, porque en el ECU 911 es donde se establecen las mesas técnicas y las mesas de la plenaria. Y hemos visto también la evolución de nuestros funcionarios, porque nuestros funcionarios son seres humanos. Y ellos, al estar enfrentando tanta carga negativa, digamos así, tanto estrés, obviamente vemos cómo existe este desgaste emocional, mucho más aún evaluadores que están capacitados y que tienen charlas, capacitaciones, tienen descargas emocionales, tienen pausas activas, tienen salud ocupacional. Imagínense la ciudadanía que también ya va a los 21 meses de una pandemia que ha sido sumamente crítica, obviamente que debe tener cargas y sobre todo temas afectivos. El tema de suicidios, mi querido Fernando, ha sido notorio el incremento, inclusive el tema autolítico, es decir, la intención de atentar contra su vida, ha sido también un factor que hemos mirado con mucha preocupación, que ha tenido aumentos, porque claro, existe depresión, personas que lastimosamente por el tema económico han generado complicaciones de sus negocios, han perdido sus trabajos, es decir, ese tema post pandemia hay que analizarlo y creo que es una muy buena pregunta que usted nos ha hecho, Fernando. Personas que no han podido llorar a sus familiares, algunos no los pudimos despedir porque estábamos todavía encerrados. Es decir, esto tiene un efecto emocional, como usted bien dice, y ojalá se pueda
evaluar. A lo mejor hoy la urgencia es otra, pero darle una evaluación, acercarse a los municipios, tratar de darles guía para poder proveer algún tipo de asistencia y atención a sus ciudadanos. Dicho eso, Juan, se viene Navidad, se viene fin de año, van a regresar las familias ecuatorianas que viven extramuros, van a regresar los estudiantes ecuatorianos que están fuera del país a disfrutar con las familias las fechas, y esto crea un nuevo desafío en los aeropuertos. Así es, Fernando. Recuerde usted también que la Delta nos ingresó inclusive por frontera terrestre, ¿no? Además, sí. Por lo tanto, en el tema de la Omicron y todo lo demás. Ahora, hay que ser claros, Fernando. Nosotros no es que vivimos en una burbuja, esto es una pandemia. La Omicron va a ingresar al Ecuador. Lo que nosotros queremos es que sea lo más tarde posible, a tal punto de seguirnos preparando, tal cual se lo hizo con la Delta, que yo creo que el país debe ser absolutamente claro y consciente que el buen manejo de la variante Delta, el país no lo sintió el ingreso, no lo sintió. Delta, que ha hecho a otros países confinar, regresar a medidas sumamente duras. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, tomando medidas de prevención. Por eso se postergó inclusive el retorno de la fase 2 y 3 de los estudiantes a los aforos completos. Se ha postergado para ver cómo se va desarrollando estos días y estas semanas el tema de la Delta, de la Omicron aquí en la región. Ya está en Argentina, ya está en Chile. Hay que estar monitoreando y sobre todo se ha tomado medidas preventivas en el reforzamiento de aeropuertos con los dos requisitos, ¿no? Que es el PCR y la prueba, la prueba PCR de al menos 72 horas y el certificado de vacunación de al menos de 14 días y la prohibición de ingreso de los países que están más afectados como Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini y Namibia. Son los países que no pueden ingresar, ya sean orígenes directos, de escala o tránsito, y el resto obviamente estamos teniendo estos dos requisitos, y el de la India, el protocolo no se ha cambiado. Ellos también tienen que cumplir estos requisitos y hacer un APO de 14 días. En ese sentido, vamos a seguir pendientes. Usted ha visto los aeropuertos se han reforzado, se están haciendo también pruebas en el mismo territorio cuando existen alguna inquietud o tengamos algún riesgo, y si la persona da positivo, porque puede darse el caso, ahí se genera un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. Es decir, estamos con todas las medidas de prevención, pero ahí viene la parte importante, Fernando, la corresponsabilidad ciudadana. Nada de esto servirá si la gente no entiende que debemos juntos enfrentar una crisis sanitaria y a un virus que está entre nosotros, porque la Delta ya es de contagio comunitario. Cuando ingrese el Omicron, vamos a tener estos casos también, y qué es lo más preocupante de estas variantes, que son mucho más rápidas de contagio, y ahí es cuando nos puede generar ese desequilibrio en la cuantificación oferta-demanda de capacidad hospitalaria. Por eso es que se están preparando. Hoy yo miraba con muchísima preocupación las declaraciones, si me lo permite, Fernando, de los médicos del IE Sur, del Quito Sur, que hace 2-3 semanas teníamos entre 30 y 50 pacientes diarios que iban con complicaciones respiratorias. Hoy estamos registrando promedios de hasta 119, es decir, hay un incremento que ya nos preocupa, y esto del feriado, ese puede ser el feriado, puede ser el relajamiento ciudadano, porque no necesariamente en el feriado, sino el relajamiento diario, ¿no? El tema, entonces eso, y a esto súmele fiestas de Quito, que en 15 días vamos a observar estos resultados, y a esto súmele, mire, el año anterior, claro, el escenario era distinto, no teníamos una vacunación, hoy estamos ya al 72% de los ecuatorianos vacunados, 11.600.000 personas con 2 dosis, y tercera dosis ya 500.000. El escenario es distinto, pero no significa que el riesgo se haya eliminado al 100%. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos preocupa en Navidad? Las famosas fiestas ampliadas, reuniones sociales por la cena navideña, el de fin de año, y recuerde usted que el año anterior tuvimos un estado de excepción, inclusive que apuntaba a un toque de queda de evitar la movilidad para estas reuniones ampliadas, ¿no? Este año no tenemos ahí va justamente, Juan, existe esa posibilidad, porque el año pasado nos guapeábamos todos ya para las fiestitas de Navidad y nos dijeron, hey, no se vista que no va, hasta las 10 de la noche es esto y usted tiene que encerrarse en su casa con toque de queda a las 10 de la noche. ¿Hay esa posibilidad? Es decir, ¿ustedes lo barajan dentro de las alternativas en la mesa? Bueno, Fernando, esa posibilidad siempre está presente, y eso lo han demostrado los países europeos, ¿no? Países que inclusive, Fernando, eliminaron la mascarilla en espacios abiertos.
El excesivo relajamiento ciudadano y la subida exponencial de casos y de fallecidos hacen que tenga que tomar las medidas estas que son durísimas, pero son las únicas que existen para evitar la movilidad. A veces no entendemos por qué tomamos esa decisión. Son el único para oxigenar hospitales, la única medida, y no lo ha hecho solo el Ecuador, lo ha hecho el mundo, lo ha hecho Europa, Estados Unidos, todos los países, es generar el confinamiento en muchos de los casos, ya sea focalizado, sea con horarios. Esa posibilidad existe. No quisiéramos volverla nunca, porque sabemos el costo que tiene en eso, en la economía, sobre todo del país, pero es necesaria para la salud y la vida. Sin embargo, hoy por hoy no estamos pensando en eso, porque los indicadores, vuelvo a insistir, se han subido poco, no tampoco es que nos lleve a una medida excepcional, pero sí queremos hacer un llamado a la ciudadanía a que evitemos justamente esto, porque recuerden, nosotros tomamos un estado de excepción y eso nos permitió tener un oxígeno en enero. En febrero se quita, ya obviamente estábamos en norma ordinaria, decisiones que digamos inadecuadas en el sector del eje costero. Recuerde usted, Fernando, que tuvimos un carnaval con gente, miles de personas en la calle, las playas lastimosamente desbordaron y nos tocó confinar nuevamente en abril. Entonces, eso es el llamado. Por favor, pensemos en familias que necesitan reactivarse, seamos conscientes, la pandemia no ha terminado, vamos juntos y ahí podríamos ir de manera ordenada reactivándonos, ¿no? Así que esperemos que esta semana vamos a hacer los análisis, vamos a ver qué decisión toma especialmente la Mesa 2 de Salud, y ahí saldrán los exhortos para todo el país y para los 221 GATS, que son los que tienen competencia directa en esto, ¿no? Debo ir terminando, Juan, pero dirijámonos a la ciudadanía, porque es irreal pensar que en fechas como esta una madre de familia no va a salir a buscar sus regalos. Probablemente, por ejemplo, en la bahía de Guayaquil se encuentren aglomeraciones muy grandes. Es decir, va a haber movimiento en zonas comerciales. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos darle directamente a la ciudadanía que necesariamente va a salir a hacer sus compras navideñas? Fernando, siempre es bueno planificar los viajes, ¿no? A veces nosotros ya sabemos, por ejemplo, perdón que le ponga acá el ejemplo del centro histórico. El centro histórico sabemos que el fin de semana es gran cantidad de personas por las compras navideñas. Pues vayamos planificando entre semana y veamos horarios dentro de los cuales no estamos dentro de una aglomeración. Ir cuidando aforos, yo creo que los dueños de los locales tienen esa responsabilidad de también determinar aforos, verificar medidas de bioseguridad, como lo hacen los centros comerciales. En la bahía quizás el panorama es similar, hay días y horas que como que escogemos todos para ir el mismo momento, entonces eso nos genera aglomeraciones bastante complejas. Hoy tenemos la posibilidad de la vía virtual, de hacer las compras por internet, creo que dan toda la garantía y evitan que nosotros tengamos que hacer desplazamientos. Si vamos a un centro comercial, ¿para qué vamos en familia? Vamos 10, 8, 9 personas cuando a lo mejor podemos ir dos o podemos ir una. Entonces, entendamos que nosotros tenemos que autoprotegernos y sobre todo pensar que lo que ocurrirá en Navidad, estas cenas ampliadas, hagámoslo con nuestra burbuja cercana, que sabemos exactamente cómo está nuestra situación de salud, pero si ya invitamos al amigo de la otra ciudad, del otro barrio, no sabemos cómo está su situación de salud, porque el tema de la COVID lastimosamente es la asintomática. Usted puede estar en perfectas condiciones, pero tiene el virus y está contagiando. Y a la 1 de la mañana que me cae mi amigo que vino de España y se acaba de reunir con el tío y con los primos que no veía hace... Claro, o sea, tratar de limitar eso. Fernando, el caso cero, acuérdense en Ecuador lo que ocurrió, ¿no? Que sí, tuvimos muchísimos lugares y visitas y eso es un efecto dominó. Por lo tanto, nos sacamos mascarilla para ingerir alimentos, peor aún para beber. Y las fiestas de fin de año, por Dios, en los barrios hay que evitar eso. Lo que hemos hecho siempre, lastimos, todos quisiéramos volver a esa normalidad, Fernando. A mí me ha encantado también en mi ciudad, en Quito, en Riobamba o en la costa, quemar pues el año viejo, saltarle al año viejo, invitar al vecino, al amigo, pero por hoy tenemos que evitar aquello y hacerlo de manera distinta en esta nueva normalidad que tenemos que acostumbrarnos. Por lo tanto, si ponemos ese poquito de responsabilidad y de compromiso, créame que la situación va a ser mucho mejor para lo que nos viene en el próximo año. Bien, Juan, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Siempre la invitación abierta, sabes que esta es tu casa. Y vamos a seguir conversando en una siguiente ocasión sobre las evaluaciones que nos deje tal vez estas fechas, Juan. Gracias, Fernando. Siempre será un placer y estaba pendiente un datito que les estaba diciendo lastimosamente de suicidios y el reporte que tenemos nosotros es en este momento de
hemos tenido 337. Guayas, Azuay y Tungurahua son las principales provincias que lastimosamente nos han dado estos casos. Es un crecimiento bastante grande y era un tema que quería darle ese dato, Fernando, por el tema afectivo y emocional. Guayas a la cabeza, que es además la más afectada por los números del COVID. Gracias. La relación es clarísima, Juan, y tenemos cosas por hacer en temas de salud mental. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un excelente día.